Quería poder ver a amigos que nos están visitando en esta mañana. Creíamos que íbamos a estar poquitos, ¿no? Porque la mayoría aquí son mujeres. Las mujeres están en otro lado. Pero es una alegría que nos hayan visitado, hermanos. Sean todos bienvenidos. Una alegría poder tenerlos aquí. Y una alegría poder juntos también compartir una porción de la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios en esta mañana nos dice lo siguiente. Nos vamos a centrar en el libro de Lucas. Vamos a ver en el capítulo 10 y vamos a leer del 25 al 37. Quiero leer el versículo 36 y 37. Dice: ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pregunta Jesús, ¿no? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús lo dijo: ve y haz lo mismo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para pedir la conducción de nuestro Dios. Oramos. Amado Padre, Señor, gracias te damos en esta mañana de sábado, porque estás permitiendo, Señor, que juntos aprendamos un poco más de tu palabra, que el poder de tu Espíritu Santo nos dé, Señor, sabiduría y entendimiento, Señor, para poder salir llenos de ese alimento espiritual, y que tu poder, Señor, nos lleve también a la acción y nosotros podamos interpretar en esta mañana a través de tu palabra el mensaje que quieres darnos a cada una de nuestras mentes y corazones. Te pedimos nos acompañes, que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Ora por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, acabo de leer una parte de una parábola de Jesús. Ya ustedes saben de qué vamos a hablar en esta mañana. Y la pregunta es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Alguna vez ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Alguna vez en nuestro diario caminar como cristianos, algunos, claro, nacieron en la iglesia, otros no, otros estuvimos en el mundo y Dios utilizó a alguien para que pudiera acercarse a nosotros y compartir con nosotros el Evangelio, el mensaje de esperanza? Y gracias a eso estamos aquí. Entonces, ¿alguna vez nosotros nos hemos preguntado quién es mi prójimo? ¿Alguna vez ha pasado por nuestra mente esta interrogante? Esta mañana, antes de entrar a esta parte que acabamos de leer, vamos a ver el contexto en sí de esta historia. En el versículo 25 del capítulo 10 de Lucas, quiero que todos podamos abrir nuestra Biblia y podamos estar ahí conectados con la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Es interesante que todos podamos abrir la Biblia para que todos vayamos hablando el mismo idioma. Lucas 10, vamos a leer del versículo 25 al 37. Aquí hay un diálogo interesante, ¿no? Alguien se acerca a Jesús y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Miren qué interesante, ¿no? Un intérprete de la ley. Ya sabemos quién es, ¿no? Un intérprete de la ley. Conocía la ley de Dios. Pero también dice que se acercó a Jesús, se levantó y dijo con el fin de probarlo a Jesús, ¿no? Dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hace una pregunta interesante, ¿no? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dice este estudioso de la ley, ¿no? Hace una pregunta a Jesús. Miren la respuesta de Jesús. Él le dijo, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Miren, este personaje viene a Jesús con una pregunta, ¿no? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debemos hacer nosotros para heredar la vida eterna? ¿No? ¿Qué es lo que debemos hacer para heredar la vida eterna? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? Miren, aquí le preguntan a Jesús y Jesús responde con dos preguntas. Es interesante. Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? Hemos leído que la persona que se acerca a Jesús es un intérprete de la ley. Y Jesús le hace esta pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Es obvio que este personaje sabía qué es lo que estaba escrito en la ley, ¿verdad? Pero Jesús le hace otra pregunta interesante, ¿no? Que debemos analizar nosotros. ¿Cómo lees? ¿Cuántas veces lees la Biblia en el día? ¿Cuántas veces estás leyendo la palabra de Dios durante el día? ¿O solo en la mañana o por las noches? Pero Jesús te hace otra pregunta y dice: ¿cómo la lees? De repente muchos de nosotros estamos agarrando la palabra de Dios como una costumbre, ¿no?
Es necesario que yo, cuando me pregunten el sábado en mi grupo pequeño cuántas veces has estudiado, yo tengo que decir 7, ¿no? ¿Por qué voy a decir 6? La vergüenza. ¿Qué tal si digo 3? No, yo como adventista ya de muchos años no puedo decir 6, me da vergüenza decir 6, tengo que decir 7. Así que a veces agarramos nuestra Biblia o nuestra lección por mera costumbre, ¿no? Una tradición de años que arrastramos, y tengo que estudiar sí o sí. Pero Jesús le hace esta interrogante, ¿no? ¿Qué es lo que lees? Miren lo que dice este estudioso de la ley. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso de aquí nosotros ya lo sabemos de memoria también, ¿no? Este estudioso de la ley lógicamente lo sabía de memoria, ¿no? Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquel dice, ¿no? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Será que este personaje no sabía quién era su prójimo? La palabra de Dios dice algo muy claro aquí, ¿no? Aquel queriendo justificarse, ¿no? Porque Jesús le dice: como lo que tú has dicho es correcto, ¿no? Amar a Dios en primer lugar, luego amar a tu prójimo, eso es correcto, ¿no? Pues haz esto y heredarás la vida eterna, me dice, ¿no? Aquí, queriendo justificarse este personaje, dice: ¿quién es mi prójimo? La Biblia lo dice claramente, ¿no? Queriendo justificarse. Muchas veces nosotros estamos haciéndonos este interrogante, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Queriendo justificar algo que nosotros sabemos que deberíamos hacer, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces Jesús en su infinito amor quiso enseñarle algo a este personaje, ¿no? Respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viendo, pasó también de largo. Pero un samaritano que iba del camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Interesante, aquí hay 3 personajes, ¿no? Con los cuales nosotros nos podemos identificar a lo largo de nuestra vida. Yo no sé con cuál te vas a identificar hoy en día, pero hay 3 personajes aquí. Un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote en aquel entonces? ¿No? Era una persona importante que conocía las leyes de Dios, que estaba siempre ahí en el templo de Dios haciendo los sacrificios. Era una persona importante que conocía acerca del amor de Dios, que conocía también que debería amar a su prójimo. Pero viendo aquella escena, ¿qué hizo? No hizo nada, ¿verdad? Tal vez pudo haber dicho: oh, pobrecito, no, pobrecito, mira lo que ya me lo han asaltado, lo han golpeado. Y luego, ¿qué hizo? Siguió su camino, ¿no? Muchas veces nosotros podemos estar actuando como el sacerdote, no decimos: no, que yo me pongo en los zapatos de esta persona, no lo que está pasando. Pero ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos y no hacemos nada. Comenzamos a caminar por nuestro camino. Aparentemente nos ponemos en los zapatos de otra persona, pero parece que falta algo en nuestra vida, ¿no? Así como el sacerdote de repente se sintió triste porque vio un personaje ahí tirado, ¿no? Pero ¿qué más hizo? No hizo nada más. Ahora vemos a otra persona, dice un levita. ¿Quiénes eran los levitas en aquel entonces, hermanos? ¿Quiénes eran los levitas? ¿Quiénes eran los levitas, hermanos? ¿Saben ustedes quiénes eran los levitas? No, eran personas que conocían también de la palabra de Dios, no estudiosos de la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo este levita? Hizo lo mismo que el sacerdote. Miró aquí esta escena y dijo: no, esto no es mi problema, ¿no? O no sé, de repente tuvo miedo, de repente por ayudarlo a este me agarran a mí, ¿no? Y me golpean. Muchas veces nosotros estamos actuando como estos personajes. Aparentemente sentimos pena por las personas que sufren a nuestro alrededor, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Vivimos una vida así, ¿no? Aquí dentro de la iglesia somos cristianos, somos adventistas, pero allá afuera no mostramos lo que realmente deberíamos mostrar. Y miren un personaje diferente aquí, ¿no? Un samaritano. Recuerden que los samaritanos en aquel entonces
eran discriminados por raza y lo que es también en la vida religiosa ellos eran discriminados, ¿no? Los judíos con los samaritanos no se llevaban bien, ¿no? Eran totalmente discriminados los samaritanos. Entonces vemos aquí a un personaje que no era un sacerdote, no era un levita, pero vemos una reacción totalmente diferente. La palabra de Dios dice que el samaritano, viendo esta escena, fue movido a misericordia. Es una palabra muy interesante, ser movidos a misericordia. ¿Cuántos de nosotros miramos la realidad a nuestro alrededor? Nuestros familiares, nuestros amigos en los estudios, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, están pasando por diferentes situaciones y nosotros decimos, ay, cuánta pena me da este amigo, ¿no?, que está pasando por esta situación. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo mismo que el sacerdote y el levita, o estamos haciendo como el samaritano dice que fue movido a misericordia? Aquí hay un cambio diferente en el sentido de la acción, ¿no? Hay un cambio diferente. Vemos a dos personajes que fácil pudieron haberlo ayudado, pero decidieron tomar su camino y avanzar de largo. Pero aquí vemos a una persona diferente, ¿no?, que tal vez para el mundo en aquel entonces él no conocía mucho de las cosas de Dios, ¿no? Su religión de ellos no tenía mucha importancia, ¿no? Pero sin embargo él fue movido a misericordia. ¿Cuántos de nosotros vivimos en nuestro mundo, así, en nuestro mundo, nuestros problemas, nuestras dificultades, pero no nos damos cuenta que ahí hay un vecino que está pasando por alguna necesidad y no aprovechamos esa oportunidad para compartir el mensaje de esperanza? A mí me ha pasado muchas veces que conozco a algún amigo que pierde a algún familiar, ¿no? ¿Qué hago? Le escribo cuando publique en el Facebook, le escribo una condolencia, pero nunca he agarrado el celular y le he llamado para darle de repente un texto bíblico que hable de esperanza, de cómo Dios te puede fortalecer en medio de ese dolor. ¿Cuántas veces les ha pasado esto a ustedes? Estamos limitados muchas veces, o a veces a nuestros vecinos, ¿no? No decimos, no, pero ¿por qué me voy a meter en ese problema? Es un problema, no tiene nada que ver conmigo. Y el samaritano fue diferente, ¿no? El samaritano vio la situación y no le importó nada. Él no preguntó quién es ese personaje, ¿no? Si era su compatriota, si era samaritano, si era judío, no le interesó nada, ¿no? Él dice que al ver nada más la situación, viéndolo, fue movido a misericordia, actuó, ¿no? Él no esperó ver de repente, a ver si es un conocido para ayudarlo. No, él automáticamente fue movido a misericordia. Aquí el samaritano nos está dando un ejemplo claro de cómo debemos actuar nosotros en nuestra vida como cristianos. Aquí el mensaje de Jesús no es solo un acto de poder ayudar a una persona cuando lo vemos lastimada físicamente, ¿no? Hay muchas personas que viven sufriendo, lastimados espiritualmente, ¿no? ¿Qué hacemos por esas personas? Yo les conté un día que había un amigo que lo habían robado, ¿no? Entraron a su casa, le robaron su motocarguera. Esa motocarguera era su herramienta de trabajo, con esa en la que trabajaba. Lo había comprado hace 2 meses, nuevecita la moto. Así que entraron a su casa, le robaron el dinero que tenían en casa, le robaron la moto y algunas cosas que tenían. Así que este amigo estaba desanimado, ¿no? Yo lo vi muchas veces preocupado porque era su herramienta de trabajo, la había comprado hace poco y pues había puesto ahí, lo había comprado al contado. Y lógicamente perder tu herramienta de trabajo, las cosas que tenías, un poco de dinero de casa, yo sé que muchos nos sentiríamos preocupados, ¿no? Pero la verdad que a mí me hizo reflexionar mucho el hecho de que cuando yo tenía la oportunidad de poder hablarle a él de esa esperanza, no lo hice. Y me sentí muy mal porque cuando él me comentó la situación que había pasado y quién le había dicho que debería confiar en Dios, era una persona que ni siquiera está en la iglesia. De repente le dijo con unas frases así medio groseras, pero se refirió a que su confianza debería estar puesta en un Dios, que Dios lo ve todo. Fue como una cachetada para mí, ¿no? Debería ser yo el que debería animarlo, ¿no? Con un mensaje de esperanza, pero no, fue otra persona. Muchas veces vivimos así, hermanos. Tenemos la oportunidad de ayudar a las personas, los vemos allí en medio de las dificultades. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero
pero no hacemos nada. El sacerdote, el levita, personas que conocían de qué es lo que deberían hacer por su prójimo, pero que agarraron su camino y siguieron. En cambio, aquí este samaritano dice que fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Miren qué interesante, ¿no? Agarró, ¿no? Limpió sus heridas, lo cuidó. De repente él estaba en ese camino que estaba siguiendo, estaba sobre su cabalgadura y decidió bajar para poner aquí al herido en su cabalgadura. Lo llevó, dice, ¿no? Y lo cuidó. No es que de repente agarró, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un lugar donde lo cuidara y ahí lo abandonó. Aquí dice la palabra de Dios que él lo cuidó, ¿no? Y dice, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Servicio completo. Él no simplemente agarró, curó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro, no. Él hizo un servicio completo. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque él fue movido a misericordia. Eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros, ser movidos a misericordia. Decimos que nos sentimos que tenemos pena porque una persona está sufriendo, está enfrentando una situación difícil, pero ahí queda todo. No avanzamos a más. ¿Por qué? Porque nos hace falta ser movidos a misericordia como el samaritano. Aquí el Señor Jesús quería enseñarle a este estudioso de la ley algo interesante, algo que él no estaba haciendo. Él conocía lo que debería hacer, pero no lo hacía. Ahora, el mensaje es para nosotros hoy en día. Nosotros sabemos lo que debemos hacer, pero muchas veces no lo hacemos. Y decimos, cuando nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos estudios bíblicos tienen? No tengo ninguno, porque la gente no quiere escucharlo. Pero sin embargo, hay personas que sí necesitan escuchar el mensaje. La otra vez también me sorprendió mucho que me llamara una señora que captamos por acá cuando estaban las damas buscando personas para orar. Y la señora pasaba por ahí, ¿no? Ese sábado pasaba por ahí, lo llamamos, oramos con ella. Ella vive camino a Ferreñán, yo trabajo por acá cerca, así que estaba por acá pasando a comprar algunas cosas. Y oramos con ella, ¿no? Junto a la hermana Doris. Y un día, había pasado ya una semana, el compromiso de nosotros era que podamos tener su número de teléfono y llamarlo, ¿no? Para compartir algún mensaje, ¿no? Con ella. Ya pasó una semana y no hicimos ese seguimiento, pero de repente recibí una llamada, un número desconocido. Entonces no me iba a contestar porque el número desconocido, ¿no? Pero dije, por si acaso, algún cliente por ahí me está llamando. Y agarro el teléfono y era la señora, ¿no? Me dice, señor Wilder, yo soy la persona que el otro día oró con ustedes oraron conmigo, ¿no? Soy la señora tal. Busqué ahí en las notas que había hecho y ahí estaba el nombre de la señora, ¿no? Y me dice, si quisiera, por favor, que ore por mí. Estoy pasando una situación muy complicada, me dice, ¿no? Tengo problemas en mi hogar ahí por un tema de un préstamo que le hice a un familiar. El familiar me está pagando y toda la carga ha venido contra mí, ¿no? Y tengo miedo porque he sacado un préstamo de gota a gota y me están molestando a mí y eso ya ha generado problemas con mi esposo y así que estoy pasando una situación muy complicada. Miren qué necesidades hay afuera, ¿no? O sea, no podemos decir que no hay necesidad, sí hay necesidad. A veces nosotros estamos queriendo llevarlo a esta parábola, por ejemplo, ¿no? Yo veo a un herido y tengo que ayudarlo, no. Aquí Jesús quería enseñarle al estudioso de la ley, como quiere enseñarnos a nosotros hoy en día, que hay muchas personas allá afuera que espiritualmente están sangrando, están sufriendo. ¿Quién es mi prójimo? Muchas veces estamos haciéndose esa pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué dice, no? La interrogante aquí, ¿no? Dice que lo hizo, ¿por qué? Con el fin de desligarse, ¿no? De la responsabilidad que tenía. Nosotros podemos decir eso, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Con la finalidad de desligarnos de la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Y miren, esta señora me llamó y de verdad que fue algo vergonzoso para mí, porque se supone que yo lo iba a llamar, ¿no? Y ella me llamó porque tenía una necesidad. Y había entendido que había alguien que podía ayudarme en medio de esa situación.
que no era yo, sino que era Dios el que podía ayudarnos. Y quería que oremos, hemos orado, de ahí los he estado llamando para orar, la señora está ya más tranquila, la situación también está más tranquila, pero podemos ver que allá afuera hay muchas personas que necesitan que nosotros le llevemos este mensaje de esperanza. Y aquí dice, ¿no? En el versículo 36 le hace la pregunta que habíamos leído al comienzo. Le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él responde de manera correcta, ¿no? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora el mensaje de esta mañana es para nosotros. Ahora, imagínate que tú estás aquí en esta conversación. Imagínate que tú eres el estudioso de la ley, ¿sí? Y estás conversando con Jesús y le haces la misma pregunta: ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús, en su infinito amor, te hace dos preguntas interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley? Ya tú lo sabes, tú sabes qué es lo que dice la ley, pero Jesús te dice, nuevamente hace otra pregunta interesante: ¿cómo estás leyendo? ¿No? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué estás haciendo para aplicarlo a tu vida? Eso es lo que Jesús quería decir en ese entonces. Eso es lo que Jesús quiere decirnos a nosotros hoy en día. ¿Cómo estás estudiando mi palabra? De repente simplemente es una costumbre, una tradición, o es que lo estás estudiando como lo que es mi palabra. Y aquí podrás encontrar la solución a tus problemas, aquí podrás encontrar la salida a toda situación a la que te encuentres. Aquí también podrás encontrar un mensaje de esperanza tanto para ti como para tu prójimo. Entonces, ponte en este lugar. Ahora ya Jesús te presenta una historia interesante, muy clarito, ¿no? Esta historia es como para un pequeñito, ¿no? Como las historias que lo cuentan a los pequeños, así con imágenes, con dibujitos, ¿no? Como para que ellos entiendan. Ahora Jesús, en su infinito amor, quiere hacernos entender de esa manera a nosotros. La historia es bien clara, ¿no? Tres personajes que conocían muy bien acerca de la ley de Dios, que decían, ¿no? Que en primer lugar tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, y después tienes que también amar a tu prójimo. Ellos sabían muy bien eso, personas que conocían muy bien de eso, pero cuando se encontraron en esta situación de hacer algo por su prójimo, no hicieron nada. Se quedaron ahí simplemente con la idea de que ay, pobrecito, ¿no? Qué situación que está pasando, pero avanzaron en su camino. En cambio vemos a un personaje totalmente diferente, ¿no? Que fue movido a misericordia. Eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Decimos que nos ponemos en los zapatos de los demás, pero nos falta ser movidos a misericordia. Necesitamos ser llevados a la acción, porque el Señor en su palabra nos pone sus enseñanzas con el propósito de que nosotros podamos aprender, pero más allá de eso necesitamos llevarlo a la práctica, y ese es un problema muy grande en el ser humano. Aprendemos y aprendemos. Espiritualmente estamos gorditos porque hemos comido bastante, pero no hacemos ejercicio, no somos capaces de cruzar la calle para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y hay muchas personas allá afuera, como les digo, que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Así como un día, los que no estuvimos en la iglesia desde el nacimiento, un día vino una persona y nos habló del amor de Dios, ¿no? Y el Señor empezó a trabajar a través de ese mensaje que nosotros hemos recibido. Allá afuera hay muchas personas que necesitan eso. Y miren, no están muy lejos, familiares, ¿no? Familiares en nuestro entorno. A veces vemos que familiares están pasando por situaciones difíciles. ¿Cuántas veces hemos agarrado el teléfono, le hemos llamado, le hemos dado un mensaje de esperanza? ¿No? Muchas veces simplemente nos quedamos ahí paralizados, sintiendo pena, ¿no? Pero no somos movidos a la acción. Entonces el Señor quiere hacernos un llamado especial en esta mañana. Ahora, quiero invitarte a que ahí donde estás te pongas a meditar, ¿no? Ponte a pensar que tú eres este personaje. Ahora la pregunta de Jesús, el mensaje de Jesús es: ve y haz tú lo mismo, ¿no? El mensaje que Jesús quiere darnos en esta mañana es que nosotros tengamos que hacer lo mismo que hizo ¿qué? El sacerdote y el levita, o que hizo el samaritano. Jesús quería decirle a ese personaje que tenía que hacer lo que hizo el samaritano, porque la respuesta aquí del estudioso de la ley es que
el que fue movido a misericordia es el prójimo de quien estaba atravesando esta situación. Entonces ahora pongamos a pensar a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Pongamos a pensar en ellos, en las situaciones que de repente están atravesando, porque muchas veces nos enteramos de cosas, ¿no?, de lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestros familiares cercanos a veces pierden a sus padres, a sus hermanos, y de hecho son nuestros familiares, ¿no? Muchas veces me ha pasado a mí, ¿no?, que pasa una situación como esas, simplemente le escribo un mensaje y no me atrevo a llamarlo. Yo creo que lo mejor sería llamarlo, ¿no?, que escuche tu voz, ¿no? Pero muchas veces no hacemos eso. Ahora, pensemos en un vecino que de repente está atravesando una situación complicada. Miren, cuando nosotros llegamos aquí a Chiclayo, una semana y empezó la pandemia. Así que nos encerraron. Una semana nada más estuvimos aquí en Chiclayo trabajando. Y luego nos encerraron ya porque empezó la pandemia. Al costado de nosotros vivía una señora que ella había estado delicada de salud. Y por su situación de salud, ella era una persona muy renegada. Renegaba por todo. Y se lo había agarrado con nosotros, que éramos sus vecinos, ¿no?, ahí cercanos. Mi esposa a veces limpiaba la parte de afuera y echaba lejía, pues, ¿no?, para limpiar. Y ya comenzaba la señora a hablar. Hablaba de todo. O sea, hablaba en su espacio, pero como estábamos pegados, hablaba fuerte y nosotros lo escuchábamos, lógicamente. Por todo hacía problema. Entonces, mi esposa ya estaba aburrida, ¿no? No le podíamos decir nada a nosotros. Entonces le digo, vamos a orar por ella. Nos enteramos que estaba pasando por una situación de salud muy complicada. Y vivía sola, ¿no? Tenía una hija que de vez en cuando venía, lo veía, pero ella vivía sola. Y entonces empezamos a orar por ella. Orábamos todos los días por ella, hasta que un día ya no lo escuchábamos hablar. Ya mi esposa hacía lo mismo, pero ya no hablaba ya la señora, ¿no? Ya dejó de hacer sus comentarios, ¿no? Y un día mi esposa estaba llorando porque hace poco, 2019, en septiembre, falleció su mamá de mi esposa, así que estaba recién. Era una situación complicada. Cada vez que ella se acordaba, se agarraba a llorar por su mamá, ¿no? Y un día lo escuchó llorar, pues, ¿no? Y la vecina pensó que yo lo había pegado, ¿no? Y dice, vecinita, le dice, ¿no?, ¿qué le pasa, vecina? Y entonces salieron, conversaron, ¿no? Mi esposa le contó por qué estaba llorando. Desde ahí como que se hicieron amigas, ¿no?, mi esposa y la señora. La señora ya no decía nada, ¿no? Se volvió muy amable con nosotros, ¿no? Cambió, ¿no?, su actitud hacia nosotros. Pero fíjense qué interesante, ¿no?, una oración. Dios puede hacer grandes cosas en la vida de las personas. Hay personas que no sabemos su realidad, personas que de repente nosotros los saludamos y ellos no nos saludan, vecinos que a veces tratamos de hacerle un bien, pero ellos actúan de manera diferente, pero no sabemos cuál es su realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente vemos la situación y avanzamos de largo, como el sacerdote y levita, ¿no?, pero no sabemos en realidad la situación que está viviendo esa persona. Necesitamos ser movidos a misericordia. Y en base a lo que has pensado en esta mañana, ahora sí te invito a pensar, que pienses en ese vecino, que pienses en ese amigo, en ese familiar que aún no conoce el mensaje de esperanza. Y pensando en ese, ponte en el lugar del samaritano. ¿Qué deberías hacer? En esta mañana el Señor quiere hacerte un llamado especial. Si en tu corazón sientes ese llamado que el Señor quiere hacerte, de poder llevar ese mensaje de esperanza a esas personas, de poder pensar más allá de simplemente pobrecita esa persona, ¿no?, que está pasando por esta situación, de ser movidos a misericordia como el samaritano, un paso diferente a los demás. El sacerdote vio aquí esta situación, sabía muy bien que necesitaba ayuda este personaje, pero sin embargo se fue de largo. Ahora viene un levita que conocía que debería hacer algo por su prójimo. Él sabía que ya
En su manera de pensar estaba haciendo algo por Dios, Dios era el primer lugar en su vida, pero necesitaba hacer algo más para cumplir la ley de Dios. Necesitaba hacer algo por este personaje que tenía ahí al frente. La oportunidad de hacer algo por su prójimo estaba ahí al frente, como muchas veces la tenemos nosotros. Pero ¿qué hizo? Qué maravillosa oportunidad que desperdició, ¿verdad? Siguió su camino. Y viene aquí un personaje común y corriente para los demás, un samaritano. Él ni siquiera se quedó parado a analizar, lo ayudo, no lo ayudo, no. Dice que él automáticamente al ver la situación fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Hizo lo que estos personajes que supuestamente deberían hacer, no hicieron. Y ser movido a misericordia es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos de ahora en adelante. No simplemente con el hecho de decir, no, yo sí me da mucha pena lo que está pasando en ese personaje. Necesitamos hacer algo más. Necesitamos esa tristeza que sentimos por otros, llevarlo a la acción. Y el Señor Jesús quiere invitarte en esta mañana. Si sientes ese deseo de poder hacer algo más para marcar la diferencia, de dejar de ser ese cristiano rutinario que a veces somos, de la iglesia a la casa, de la iglesia a la casa, nada más. En el trabajo parece que somos personas común y corrientes, ¿no? Así como los demás. Frente a nuestros familiares a veces sentimos vergüenza de que los familiares de repente se burlen de nuestra fe, o frente a los amigos, ¿no? Nos da vergüenza a veces hablar de Dios. Entonces necesitamos ser movidos a misericordia. Y si en esta mañana sientes el llamado que Dios te está haciendo, quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a orar juntos. ¿Ya has pensado en tu familiar que aún no conoce el mensaje de Dios? ¿Ya has pensado en el vecino? ¿Ya has pensado en tu amigo en la universidad, en el trabajo, los que están en el colegio? ¿Ya has pensado en esta mañana? Ahora el Señor te dice, ve y haz tú lo mismo. Necesitamos hacer lo que hizo el samaritano y nuestra vida cambiará por completo. El Señor dijo en su palabra que nosotros en primer lugar deberíamos amarlo a Él y luego también tendríamos que amar a nuestro prójimo. No nos quedemos haciéndonos esa pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Nosotros ya lo sabemos. No seamos como este estudioso de la ley, ¿no? Que dice que con el fin de cubrir, ¿no? Él entendió que le faltaba algo, ¿no? Pero con el fin de desviar el hecho de sentirse culpable, dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Él sabía muy bien quién era su prójimo, pero dijo, ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor Jesús en su infinito amor lo enseñó a él y nos enseña hoy en día a nosotros a través de su palabra. ¿Quién es nuestro prójimo? De ahora en adelante nosotros decidiremos qué queremos ser para otra persona, para nuestros vecinos, para nuestros amigos. ¿Queremos actuar como el sacerdote, como el levita, o queremos actuar como el samaritano? El compromiso que vas a hacer en esta mañana es únicamente con Dios. Así que hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar y que su amor nos lleve a la acción. Oramos. Amado Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra. Queremos, Señor, pedirte y suplicarte que nos ayudes a tomar decisiones correctas. Hoy hemos podido ver, Señor, a través de tu palabra, y podemos, Señor, identificarnos, no sé, Señor, tal vez con el sacerdote, con el levita, o tal vez con el samaritano. No sé, Señor, con quién nos estamos identificando en esta mañana, pero usted conoce nuestros corazones, usted conoce nuestras acciones. Si hasta aquí, Señor, no hemos sido movidos a misericordia, si hasta aquí, Señor, simplemente nos hemos quedado en la acción de sentir tristeza por alguien, pero no hemos sido movidos a la acción, queremos suplicar el poder de tu Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, podamos entender el llamado que nos haces. Hay muchas personas allá afuera, Señor, personas que de repente cruzando la calle al salir de este templo
Hay personas que necesitan mucho de este mensaje de esperanza. Personas que dentro de nuestro ámbito familiar no conocen todavía. Nosotros somos llamados a llevar este mensaje de esperanza. Acompáñanos, Señor, dirígenos en todo momento y ayúdanos, Señor, que tu palabra no simplemente quede grabada en nuestras mentes y corazones, sino que tu palabra también nos lleve a la acción, que eso es lo que muchas veces nos hace falta. Acompáñanos y dirígenos en todo momento. Te lo suplicamos por amor a Jesús. Amén.